patriarcado y teocracia. Y si habíamos analizado el pacto como un elemento vinculante a lo largo de este gran periodo de la historia de Dios, el segundo elemento básico era el santuario. Y este será el segundo concepto básico que deseamos considerar en esta clase. En Patriarcas y Profetas, página 355, se nos dice lo siguiente. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. De acuerdo a esta cita de Patriarcas y Profetas, que deseamos enmarcar en el adecuado contexto, vayamos por un momento a Éxodo 25:8. La cita la acabamos de leer. Dice así. Cuando el Señor ya se había aparecido a Moisés en el monte y había ratificado el pacto que ya habían quebrado en una ocasión, y ahora se les entrega de nuevo, se procede a la presentación de todo el sistema de adoración. Y dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Así que el propósito fundamental del sistema de adoración era que Dios formara parte de su pueblo. Dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Y nos damos cuenta que esta es una de las secciones más extensas, de hecho, del libro de Éxodo. En Patriarcas y Profetas 3:55 nos dice además que este tabernáculo fue diseñado de modo que se adaptara a las circunstancias en que el pueblo estaba viviendo. El tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Era por consiguiente pequeño, de solo 55 pies de largo por 18 de ancho y alto. No obstante, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía parecer al edificio como de oro macizo. El techo estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más adentro era de lino torcido, cárdeno y púrpura, y carmesí y querubines de obra delicada, de acuerdo a Éxodo 26:1. Y los otros 3 eran de pelo de cabras, de cueros de carnero teñidos de rojo y de cueros de tejones arreglados de tal manera que ofrecían completa protección. Así pues, se estableció un centro de adoración de acuerdo estrictamente al diseño que Dios había mostrado a Moisés. Y veremos que básicamente al final del libro se controla, se supervisa si realmente todo fue hecho de ese modo. Y el libro de Éxodo cierra su descripción con la aceptación que el Señor hace de esta construcción y de todo su interior. Debemos conocer algo más acerca de esta maravillosa construcción. Y Patriarcas y Profetas 3:59 nos dice que este edificio estaba dividido en 2 secciones que se mantenían separados por una cortina que estaba bella y ricamente bordada y elaborada. Y estos velos eran una característica común dentro del tabernáculo porque cubrían tanto la parte interior como también la exterior y ofrecían una maravillosa imagen al sacerdote que tenía el privilegio de introducirse en el santuario. Este santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto que era llamado atrio, que a su vez estaba rodeado por cortinas.
de lino fino que colgaban de columnas de metal. Y la entrada de este recinto estaba en el extremo oriental de este atrio. El atrio estaba cerrado con cortinas hermosamente trabajadas, aunque eran obviamente de menor calidad que las que formaban parte del santuario en sí. Y más o menos este tipo de cerca que cubría el santuario llegaban hasta la mitad aproximadamente de la altura de las paredes del tabernáculo, lo cual permitía que éste pudiera ser visualizado. Queremos considerar algunas ilustraciones al respecto. Hablaremos en esta que tienen ahora en pantalla. Aquí ven parte de esta construcción que, como se ha dicho, estaba orientada en un espacio muy grande y todas las tribus estaban orientadas alrededor también de este tabernáculo. Su distribución territorial estaba en función de la parte central de la nación de Israel, que era el tabernáculo, el santuario. Pueden ver que los levitas y la familia de Aarón eran los que estaban asentados en forma más cercana al tabernáculo, mientras que el resto de las tribus, en grupos de 3, estaban acomodados también alrededor de este mismo tabernáculo. Tenemos las tribus de Zabulón, de Judá y de Isaacar, se ubicaban enfrente al tabernáculo, donde estaba la puerta de entrada, en la zona este, mientras que Neftalí, Dan y Aser se colocaban en la parte norte. En la parte sur estaban Gad, Rubén y Simeón, y en el oeste se encontraban Benjamín, Efraín y Manasés. Como hemos dicho, el atrio se componía de diversos elementos, pues en cuanto se entraba, lo que se veía era el altar de bronce del holocausto, y en él se consumían todos los sacrificios que debían ofrecerse por fuego al Señor, y sobre los cuernos de este altar se rociaba también la sangre expiatoria, y de acuerdo a la modalidad de la falta también podía rociarse o derramarse la sangre alrededor o a los pies de este altar de bronce del holocausto. Seguía inmediatamente una gran fuente que había sido hecho con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel, y esta fuente es donde los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el lugar o en el departamento santo, o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Estas declaraciones son tomadas de Patriarcas y Profetas, página 360. En el primer departamento, que era el del lugar santo, se encontraban 3 objetos. Estaba la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba colocada hacia el norte, y este se conformaba de una cornisa de oro y estaba revestido de oro puro. Sobre la mesa se encontraban 12 panes que estaban apilados en 2 pilas y eran rociados con incienso y cambiados cada sábado. Al sur se encontraba el candelero de 7 brazos con sus 7 lámparas, que estaban ricamente labradas y cuyo aceite debía mantenerse siempre con la cantidad suficiente, con el fin de que no dejara de alumbrar el candelabro. Así ardía día y noche, sin pausa. Y justamente enfrente del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo
encontramos el altar del incienso. Aquí lo tenemos de nuevo en pantalla para que puedan visualizarlo y de algún modo facilitar la comprensión de esto. Vamos ahora a la segunda sección de este tabernáculo y que de hecho constituía el eslabón que unía el cielo y la tierra. Era el lugar santísimo y era el centro del servicio de expiación e intercesión. En este departamento se encontraba un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, que tenía una cornisa de oro encima, y era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente se lo llamaba el arca del testamento o el arca del testimonio de Dios o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de la alianza hecha entre Dios e Israel. Sabemos que la parte superior se llamaba propiciatorio, estaba hecho también de una sola pieza, en realidad era la cubierta del arca, y encima tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Y en este sentido la posición que tenían los ángeles implicaba reverencia y humildad. Y encima del propiciatorio se encontraba la Santa Shekinah o la manifestación de la divina presencia, desde donde el Señor daba a conocer su voluntad específica cuando se le hacían consultas concretas. El Señor no solo estableció la estructura religiosa como en un edificio y con utensilios específicos, sino que en virtud de las instrucciones divinas se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa, y en los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor o el primogénito. Pero ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario, así que ellos serían estrictamente los únicos que podrían servir en el santuario. Además, se designó para los sacerdotes un traje especial que concordaba obviamente con su oficio, y en Éxodo 28:2 se nos dice que harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y Moisés siguió estrictamente esta instrucción divina. Básicamente el hábito del sacerdote común era de lino blanco, tejido en una sola pieza, este era un elemento básico, se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino blanco bordado de azul, púrpura y rojo. Y además disponía de un turbante de lino mitra que completaba su vestidura exterior. Pero además tenía otros muchos elementos significativos que consideraremos más tarde. Así pues, Patriarcas y Profetas en la página 366 nos dice, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Por eso era de suma importancia, y el Señor, por medio de Moisés, dio las instrucciones más claras y precisas acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. Debemos comprender que el objetivo en sí no era el santuario, no eran los servicios, no era el sacerdocio, sino era lo que significaba la proyección hacia el plan de salvación presentado al pueblo de Israel a través de símbolos y muestras. El santuario, a su vez, consistía en 2 partes. Igual que tenía 2 secciones, también tenía 2 niveles de servicio. Uno era el servicio diario y otro era el servicio anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. Únicamente estas 2 secciones estaban afectadas por el servicio diario, mientras que el servicio anual se realizaba únicamente añadiendo ahora sí el lugar santísimo. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino, y en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales
por los pecados individuales, además de los sacrificios especiales que se hacían en una doble medida en los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales. Y este servicio diario matutino y vespertino correspondía a los sacrificios de la mañana y de la tarde, donde se ofrecía por el conjunto del pueblo en el altar un cordero de 1 año con las oblaciones apropiadas, lo cual simbolizaba la consagración diaria a Dios de toda la nación y su constante dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Y un elemento muy importante y expresamente subrayado, enfatizado por Dios, es que cada una de las ofrendas debían ser sin defecto, ya que significaban, obviamente, la presencia del Salvador en la forma de cordero en ese momento. Considerando que los pecados se trasladaban al santuario, específicamente al lugar santo, y estos quedaban afectados por la presentación de los pecados vez tras vez a lo largo de todo el año, Dios ordenó que se hiciera una expiación especial. Y para ello se procedía a una preparación especial de los sacerdotes y también del pueblo, y ocurría una vez al año, en el gran día de la expiación, y era la ocasión en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y se procedía no solamente a la expiación de los pecados del pueblo, sino a la expiación de todo el santuario completo con cada uno de sus objetos. Y de ese modo se completaba el ciclo anual de ceremonias. El propósito de este servicio anual y único era permitir que el pueblo entendiera que todas las ofrendas por el pecado que se ofrecían durante todo el año se habían aceptado en función de un sustituto en lugar del pecador, que era la ofrenda visible, que por extensión era Cristo mismo. Sin embargo, esos pecados eran transferidos sistemáticamente a lo largo de todo el año. Ahora era necesario erradicar, eliminar la presencia de esos pecados y la muestra de estos. Así que de este modo se presentaba ante el pueblo ese juicio en el medio del cual el Señor procedería a eliminar todo pecado. Y se hacía de una forma muy visible a través de 2 machos cabríos, uno para Azazel y otro para Jehová, y el de Jehová era sacrificado, el de Azazel era abandonado y a su vez moriría, y de ese modo, como en forma de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, el pecado era perdonado y alejado para siempre del pueblo. Esta gran verdad se encuentra sintetizada en Patriarcas y Profetas, página 373, y nos dice así: de este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que lo limpiaría del pecado y de los pecadores. Así que el Evangelio completo, la presentación del plan de salvación completo, estaba al acceso y a la capacidad visualizante del pueblo de Israel. Cristo en su santuario, páginas 34 y 35, nos dice que se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó todas las obras de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra
y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado y los bendijo. Eso lo encontramos en Éxodo 39, 43. Y vemos cómo Dios ratificó la construcción de este santuario. Ahora queremos establecer la relación entre el pacto y el santuario, los dos elementos básicos que conectan entre sí todo el periodo patriarcal y teocrático. Dios celebró en el monte Sinaí un pacto con Israel como nación. Eso lo encontramos en Éxodo 19 y repetido a su vez en Deuteronomio 7. Y hemos constatado que las bases del pacto y sus propósitos finales eran los mismos que los del pacto de Abraham. Así que el pueblo voluntariamente aceptó a Dios como su soberano, con lo cual la nación se transformó en una teocracia. De esta manera el santuario se convirtió en la morada de Dios entre ellos. Sus sacerdotes fueron consagrados para ministrar delante del santuario. Sus servicios proporcionaban una lección objetiva del plan de salvación y simbolizaban la venida del Mesías. Así que el pueblo podía acercarse a Dios personalmente y por medio del ministerio de un sacerdote mediador que lo representaba ante Dios, ellos podían vislumbrar el desarrollo del plan de salvación. Así pues, nos damos cuenta que el pacto y el santuario el pacto hecho en declaración y por escrito, y el santuario siendo material y físico, reunía en sí mismo el plan de salvación. Y vamos a leer distintas citas que nos van a ayudar a percibir mucho más este pensamiento. Hemos leído en Éxodo 25, 8, como primer elemento. Éxodo 25, 8, que el propósito era que Dios habitara con su pueblo. Y vayamos ahora a Hebreos 5, 1. Hebreos 5, 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y ahora el capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que encontramos aquí el sacerdocio. La persona que iba a ser el intermediario entre Dios y su pueblo. Y hemos leído para ello Hebreos 5.1 y Hebreos 8.3. Vamos adelante con más elementos definitorios. Primera de Corintios 5.7. Dice así: Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, el sacrificio
era el otro elemento fundamental y significativo, de acuerdo a 1 Corintios 5:7. Y queremos todavía leer Juan, capítulo 1, donde dice así, el 29. El siguiente día vino Juan a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el sacrificio tenía el propósito de quitar el pecado. Juan 1, 29. Vayamos adelante y consideremos ahora Hebreos capítulo 8, donde dice, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés diciendo, iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y ahora viene el elemento vinculante de nuevo, entre el servicio a Dios, entre la estructura del santuario y el pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, estoy leyendo en Hebreos 8, del 8 en adelante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. De nuevo, ahora vemos esa correlación que vamos a intentar desarrollar aquí, siguiendo el modelo del libro a los Hebreos. Entonces tenemos antiguo pacto y nuevo pacto. Y vamos a ir desarrollando este pensamiento. Dice, ahora bien, el primer pacto, o sea que se llamaba el antiguo o el primero. Y nos daremos cuenta que el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento está enmarcado también dentro de esa misma estructura del pacto. Porque el tabernáculo estaba dividido así, en la parte primera hallaba el lugar santo, entonces aquí tenemos el santuario como elemento del pacto, en sus dos secciones obviamente. Se nos habla de todos los utensilios, también del lugar santo, el lugar santísimo, y también se nos habla de los sacerdotes. Estamos analizando Hebreos capítulo 9. Se nos habla también del sistema
de sacrificios. El diario y el anual. Y ahora, esto lo tenemos desde el 1 hasta el 8, y ahora vamos a pasar al 9. Entonces, aquí se nos dice algo muy interesante en relación a esto. Dice 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Así que todo esto es declarado símbolo. Otras citas nos dicen sombra de algo nuevo por venir. Y nos dice así. El 10, ya que consiste solo de comidas y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, aquí se nos habla de ese nuevo, que sigue habiendo santuario, porque recordemos que era la sombra, era el modelo, era el santuario, pero no el terrenal, sino ahora es el celestial. Tiene sacerdotes, el cual es Cristo. Tiene un sistema de sacrificios diario y anual. Es demostrado en el servicio sacerdotal de Cristo. Y vamos adelante. Dice, así, en el capítulo, vamos a seguir con los versículos que estábamos presentando, donde dice, el 16. Pero leeremos ante el 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, es en el que estamos analizando, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que hemos analizado ya, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y este elemento es altamente significativo. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y ahora vamos a ese nuevo pacto, el 23. Fue pues necesario que las figuras, recuerdan los símbolos,
las sombras, las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse delante de Dios. Y ahí seguimos adelante. Así pues, nos damos cuenta que toda la estructura del Antiguo Testamento está basada en el pacto, el antiguo pacto, que incluía todo el sistema religioso. Además de que como Israel era una nación, incluía también toda la estructura de leyes civiles. Ahora, en el nuevo pacto, tenemos todos los principios que habían sido expuestos terrenamente a nivel celestial. Y ahora, como una nación no exclusiva, sino como de proyección eterna. Tenemos lecturas especiales para recomendar dentro de este tema que estamos tratando. Patriarcas y Profetas, el capítulo 30, donde encontramos todo el tema del tabernáculo y sus servicios. Y la tarea que deseamos encomendarles es mencionar los objetos del santuario, su significado y su aplicación. Así que es necesario que establezcan un esquema a 3 columnas, donde la primera coloquen cada uno de los elementos del santuario terrestre, después su significado, tomando como referencia el Nuevo Testamento, o también puede encontrar el significado en el Antiguo Testamento con las citas correspondientes, y en una tercera columna la aplicación para nuestro tiempo presente. Quiera el Señor bendecirnos para comprender esta maravillosa verdad.